Saludos a todos. Les habla su hermano Víctor para presentar el siguiente tema, titulado El crecimiento espiritual. Esta lectura de este artículo puede servir para iniciar algún discipulado o como información complementaria, todo para la gloria de Dios. Y les saludo en la gracia y en la paz del Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual hacia la madurez. El hombre, por más ilustrado que sea, o la mujer, por más servicial que sea para la obra de Dios, no debe jactarse del crecimiento espiritual que solo da el Señor. El crecimiento espiritual consiste en ser más como Cristo, por medio de practicar disciplinas espirituales esenciales como la oración, el estudio de la Escritura y la aplicación de las enseñanzas de Jesús. Es madurar en la fe, pero para que exista esta madurez necesitamos transicionar y se requiere que seamos moldeados por Dios. Conlleva reunirnos, adorar, predicar, enseñar, ayudar y santificarnos. Es un proceso que dura toda nuestra vida. Es una obra impulsada por el Espíritu Santo en la santificación. Nuestro Padre realiza la poda para formar a Cristo en nosotros por medio de tribulaciones, quebrantamientos y pruebas de fe para su gloria, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, la Biblia de las Américas. ¿Quién da el crecimiento? Entendamos desde el principio que quien da el crecimiento espiritual es Dios. Siempre la honra y la gloria deben ser al Padre, mas los predicadores, hermanos, siervos o como se llamen, son instrumentos aprobados, o sea, siervos inútiles que Dios utiliza. Siervos inútiles en el buen sentido, quienes no se vanaglorian al momento de ser usados por el Señor. Compárese con Lucas 17:6. El apóstol Pablo escribió a los corintios, hablándoles como a carnales. No tenían la madurez necesaria para entender las cosas espirituales porque estaban fallando en olvidar o desconocer intencionalmente el desarrollo progresivo en lo espiritual y el uso de los dones espirituales para la edificación. De modo tal que había problemas pecaminosos entre ellos, como enojos y rivalidades. Compárese con 1 Corintios 3:3. Enorgullecimiento, partidismos, es decir, pertenecer a tal o cual hombre, adorando y confiando más en los hombres y formando divisiones pecaminosas. Ya no se trataba del Señor Jesucristo, sino de quién era más espiritual, supuestamente. Entonces, el apóstol les dijo, ¿qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3:5-7, la Biblia de las Américas.
Observamos asimismo en nuestro tiempo el cristianismo contemporáneo, que muchos líderes religiosos y denominacionales, por así decir, están alineados a la condición de inmadurez de los corintios con diferente fachada. Por ejemplo, se pueden aplicar las siguientes etiquetas: soy calvinista, soy welleyano, soy amiraldiano, soy reformado, soy pentecostal, soy bautista, soy gillista, soy guacheriano, soy de sana doctrina, soy judío, etc. Y que estas etiquetas, hablando de calvinistas, reformados y pentecostales y evangélicos, si bien en un principio supongo era para identificarse como simpatizante de aquellos difuntos o movimientos, aprender de ellos, siempre respetando a Dios y su enseñanza. No existe problema en identificarnos con sinceridad a una escuela teológica, expresión cristiana, denominación, porque nuestro pensamiento no viene de la nada. Nuestro cristianismo no nació ayer en donde nos congregamos actualmente, siglo XXI. Sin embargo, en la actualidad su uso es tóxico, de manera tal que tratan de herejes a quienes no estén de acuerdo con sus posturas teológicas secundarias y a sus propios pensadores, teólogos renombrados como eminencia, gurús, autoridades incuestionables. Y se ve más desde el lado calvinista y reformadores magisteriales. Esto debemos evitar. La inmadurez toma muchos aspectos. También abarca muchos aspectos en nuestra vida. Por ejemplo, en redes sociales aparecen páginas cristianas que se dicen troll, que se dedican a alimentar estos partidismos desde la concupiscencia, es decir, no desde un sentir espiritual. Pertenecer a tal persona, denominación y desprestigiar a otros que no sean de su movimiento, y se forman sectas cuando no crecen espiritualmente en la fe, cuando conciben énfasis secundarios o terciarios de la fe como primarios, y condenan a otro grupo de cristianos por no pensar igual. Las doctrinas fundamentales son las que todos los cristianos creemos sin negociar, no importando a qué denominación o grupo cristiano pertenezcamos. En las doctrinas secundarias y terciarias no necesariamente debemos estar de acuerdo y debemos respetarnos. Por supuesto, hay excepciones. Hermanos que pertenecen a una confesión o denominación determinada y enfatizan aportes de distintos teólogos cristianos. Si tienen algo en contra de lo que enseña tal persona o posición teológica, lo hacen dentro de los parámetros bíblicos, dejando a la mofa de lado y siendo lo más objetivo posible, empleando el justo juicio, y me alegro por estos hermanos. La inmadurez en la iglesia local. Y por último, puede pasar este tipo de inmadurez dentro de nuestra denominación o grupo cristiano. Personas que no respetan la libertad de conciencia, imponiendo a los hermanos hacer tal cosa o asunto como lo dicen, porque si no, son tachados de rebeldes, libertinos, legalistas, débiles o no cristianos. Esto es inmadurez, cuando no aceptamos que el otro es diferente a nosotros. Y la idea de este estudio bíblico es ser consciente de la importancia de nuestro crecimiento espiritual para que no repitamos estos patrones que no edifican. Ejemplos hipotéticos. Si no hablas en lenguas, no tienes al espíritu. Si te pones pantalón, no eres espiritual. Si no lees 100 veces la Biblia por año, no eres cristiano. Si no dices la verdad con voz fuerte y cargante, eres un débil.
parte de la generación de cristal. Quien no dice amén a cada palabra que dice el pastor no está vivo. Si hablas en lengua, entonces eres un emocionalista. Si oras 3 horas, eres un exagerado. Si no oras las mismas horas que el pastor, entonces no eres pentecostal, etc. Lo anterior nos distrae de Cristo. No estamos siendo cristocéntricos cuando participamos de estas conductas inmaduras, y tampoco la congregación que permite esto es sana, que por cierto, da pie a promover más un exhibicionismo religioso, el narcisismo, el legalismo y el sensacionalismo. No se trata de cuánto gritamos o estudiamos la Biblia. No debemos jactarnos para andar peleando en contra del otro. Los hermanos que están estancados en este estado de inmadurez espiritual están jactándose de que depende de ellos la obra de Dios o que nosotros estemos en la fe. Más que vivir nuestra vida santa y piadosa, rindiendo gloria al Señor como corresponde. Estas son algunas actitudes de inmadurez que hay que evitar. Es normal que en nuestro estado de inmadurez espiritual, en especial en nuestros primeros pasos en la fe cristiana, caigamos en estos dichos o conductas, pero no está bien estancarnos. Debemos crecer en el Señor para transicionar a ser más maduros en la fe. Debemos crecer en el Señor para transicionar a ser más maduros en la fe. La gloria es para Dios y nosotros sus instrumentos. Recuerda esto: el hombre, por más ilustrado que sea, o la mujer, por más servicial que sea para la obra de Dios, nunca debe jactarse del crecimiento espiritual que solo da el Señor, ni debe osar atribuirse la obra para sí mismo. Es una pena ver a hermanos de años en el Evangelio y que todavía muestran inmadurez porque no les gusta ciertas cosas. Muestran actitud de orgullo y arrogancia cuando se les predica la palabra o cuando ellos hablan de la verdad hacia los demás. En vez de mostrar un carácter transformado por el Espíritu, muestran su carnalidad en el púlpito. Por esto mismo, es muy importante anhelar la disciplina del Espíritu. Así, tratará contra nuestro mal carácter a su debido tiempo y limpiará nuestro ser de esa hipocresía para hacer evidente un carácter más como el de Cristo, conforme a la estatura de un varón perfecto, como está escrito, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, la Biblia de las Américas. Así, no estancarnos en la inmadurez, no seguir siendo como niños inmaduros, ni dejarnos llevar por falsas doctrinas, predicaciones sensacionalistas o lisonjeras de falsos maestros, de escatólogos, buscadores de fama y cualquier codicioso que justifique cobrar por predicar, que abundan hoy en el evangelicalismo actual, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Versículo 14. El apóstol Pedro, por un lado, en su carta exhortó a dejar la malicia y lo relacionado con
obras de la carne. Por otro lado, exhortó a desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2, la Biblia de las Américas. Ya que esto implica la salvación, urge crecer espiritualmente, empezando a conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia, estudiando de corazón. Esto con el propósito de dar fruto para gloria del Señor. No es una opción estancarnos en la inmadurez espiritual. Lo normal de un bebé o un recién nacido es el crecimiento. Esto demuestra que está vivo y saludable. Lo mismo pasa en nosotros, como nacidos espirituales. Lo normal es crecer en conocimiento espiritual y manifestar buen carácter. Es decir, ser más pacificador, más santos, más humildes, tener hambre de alimento espiritual y más aborrecimiento de lo pecaminoso, menos envidiosos, quejosos, cagüineros. Si decimos ser creyentes y estamos estancados, no hay anhelo de manifestar buen carácter, no hay pasión por Cristo y el Evangelio, existe flojera para orar, no hay interés de aprender y adquirir conocimiento bíblico, eso quiere decir que estamos en una mala situación. Lo normal para un nacido del Espíritu es crecer espiritualmente. Si no, pasará lo mismo que a los corintios y a los gálatas. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Gálatas 3:3, la Biblia de las Américas. Y, como dice el apóstol Pablo, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, las obras de la carne, versículo 19, no heredarán el reino de Dios. Capítulo 5, versículo 21. Por eso es importante crecer espiritualmente. Pero exhorto a tomarnos nuestro tiempo, un horario para estudiar y orar diariamente a nuestro ritmo, para no apresurarnos en memorizar o matarnos la vista leyendo, para que no terminemos aburridos, estresados y abandonemos el conocimiento de Dios. Todo a su tiempo. Todos los creyentes tienen una medida diferente. Por eso unos oran más y otros menos. Unos estudian más y otros menos. Pero lo importante es estar de continuo ejercitando las disciplinas espirituales en equilibrio. Si más se ora, más se escudriña para conocer y creerle a Dios. Cristo Jesús. Glorifique al Padre. Algunos versículos para meditar. Consideremos estos versículos para tener noción de quiénes somos, qué es el nuevo creyente o el nacido de nuevo, y meditarlos de corazón. El señorío de Jesús. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9-10, la Biblia de las Américas. Aquí en Romanos, la palabra Señor alude a señorío,
reinado, soberanía. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, significa que ahora Él reina en nuestra vida. Por consecuencia, no debemos hacer lo que nos plazca para andar en los pecados anteriores. Si Jesús es nuestro Señor, debemos renunciar al desorden, a las peleas y a las fiestas que nos predispongan a pecar. También debemos evitar la borrachera, las infidelidades, la codicia, reclamar por todo, los rencores o la venganza. Si Jesucristo es nuestro Señor, no debemos ceder a esos enojos descontrolados, a esas rivalidades antiguas o a esas creencias esotéricas como el tarot, la adivinación o la adoración a ciertas estatuas, etc. Tenemos que renunciar al pecado y obedecer en amor los mandamientos de nuestro Señor Jesús y, por ende, al Evangelio de su reino y apartarnos de todo lo que Dios aborrece, lo que se nombró anteriormente. La nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, la Biblia de las Américas. Podemos haber sido inmorales sexuales, satánicos, chismosos, asesinos, drogadictos, rabiosos, borrachos, rebeldes. Sin embargo, cuando nos arrepentimos y ahora, estando en Cristo, somos nuevas criaturas, porque nos unimos a Dios y vivimos espiritualmente. Todo lo vivido pecaminosamente antes de recibir a Cristo. Ahora Dios dice, las cosas viejas pasan, he aquí son hechas nuevas. Que nadie venga a recordarnos pecados pasados que han sido perdonados por Jesús. Tenemos esta nueva identidad bajo el nombre de Jesús. Es una nueva creación, conforme a los estándares espirituales y, por lo tanto, para que crezcamos espiritualmente y andemos en el camino del Señor. Pero no pensemos esto como pretexto para seguir practicando el pecado, porque el arrepentimiento verdadero consiste en lamentarse de haber pecado, aborrecimiento de lo pecaminoso y rechazarlo en el nombre de Jesús, para no practicarlo más. Arrepentirse es cambiar de mente, no andar conforme a la vieja naturaleza con sus vicios pecaminosos, sino desde hoy pensar con la mente de Cristo, con una mentalidad redimida. Ese cambio espiritual es el arrepentimiento y debe haber evidencias. ¿Cómo? No practicando el pecado, no andar como antes. Es algo difícil para nosotros, pero con la ayuda de Cristo podemos no ser esclavos del pecado, que no sea un hábito. El arrepentimiento es una actitud que debemos evidenciar a diario para una vida de obediencia a Cristo. Y el Señor dejó este recurso del arrepentimiento para que siempre volvamos a conducirnos como nuevas criaturas cada vez que caemos en pecado. Son oportunidades para que podamos cambiar y que no nos perdamos. El sello en Cristo. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, la Biblia de las Américas. Cuando dice en Él, se refiere a en Cristo. Al escuchar el Evangelio y recibirlo, al instante somos sellados en Cristo con el Espíritu Santo. Vivir una vida santa y piadosa
es evidencia de ese sello en nuestra vida. Somos de su propiedad. Es para que tengamos seguridad de salvación siempre y cuando permanezcamos por la fe. Recibimos al Espíritu Santo. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7, 38 al 39, la Biblia de las Américas. Jesús hace 2000 años aproximadamente resucitó de entre los muertos y fue glorificado. Cuando recibimos el regalo de salvación creyendo que Jesús es el Señor, no solo recibimos el sello, también recibimos al Espíritu Santo mismo, el cual hace morada dentro de nosotros, dándonos vida espiritual como ríos de agua viva, y así tener comunión con nuestro Padre a través de Jesús. Es para que podamos ser llenos de su poder, para dar testimonio de Jesús, para que nos comunique las riquezas espirituales de Jesucristo, pero debemos buscarle en oración. Bautizados en el cuerpo de Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12:13, la Biblia de las Américas. Cuando creemos en Jesús, somos bautizados por el Espíritu Santo e incluidos en la familia espiritual de la fe, en el cuerpo de Cristo, es decir, en la Iglesia Universal del Señor. No solo de una congregación local, sino de la Iglesia del Señor en todo el mundo y en todos los tiempos, independiente de la expresión cristiana o de la denominación. El templo del Espíritu. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19, la Biblia de las Américas. Como parte del cuerpo de Cristo, también somos templo del Espíritu Santo, y éste hace su obra santificadora en nosotros. Por esto, es importante apartarnos de pecados, para no destruir el templo del Espíritu, no autodestruirnos porque somos parte del templo del Espíritu. Y cuando ofendemos al hermano, no edificamos, sino destruimos el templo del Espíritu. Por eso es importante el perdón, el arrepentimiento y nuestra vida en santificación. El bautismo en agua. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19, la Biblia de las Américas. Por último, cuando creemos, somos bautizados espiritualmente. Sin embargo, el bautismo descrito en este versículo es para testimonio público y acto de obediencia a Cristo. No habla del bautismo con el Espíritu, sino del bautismo en agua por el contexto cultural y porque son los discípulos del Señor quienes están bautizando. A diferencia del bautismo del Espíritu, que el Señor Jesús lo hace personalmente. Compárese con Juan 1:33. Bautismo es sumergir. Por supuesto, Jesús habló a sus apóstoles de sumergirlos literalmente en agua, que representa morir al mundo y vivir para Cristo. Entonces, cuando de verdad creemos,
manifestaremos fe dando este acto de obediencia, el bautismo en agua. Es mandato, un sacramento, directamente ordenado por Cristo, para que todos los que creemos seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no estamos bautizados con este tipo de bautismo, pidamos que nos bauticen como Jesús ordenó. La evidencia de crecer espiritualmente. La evidencia de crecimiento espiritual es esta: cuando del estudio se pasa a la conducta. Después de considerar los mandamientos de Jesús, se pone en práctica, influenciada por el Espíritu, cuando manifestamos su fruto. Somos parte del templo del Espíritu Santo y necesitamos cambiar a la manera de Jesús, vivir como Él, en piedad y sinceridad unos con otros, presentando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Conclusión: crecemos espiritualmente gracias a Dios. Aprendemos que Dios da el crecimiento espiritual, no el ser humano en sí. Los inmaduros son quienes pelean para adjudicarse la gloria. Para crecer espiritualmente es necesario, por la fe y el amor, acudir a las disciplinas espirituales, estos medios de gracia para asirnos al poder de Dios y alimentarnos espiritualmente. Al evitar actitudes pecaminosas, no caeremos fácilmente en disputas necias, partidismos e idolatrías a hombre, posiciones denominacionales y teológicos. Es mejor anhelar que el Espíritu haga su obra en nosotros para mostrar a Cristo hacia los demás. Algunas recomendaciones del tiempo de estudio y no a lo loco para no estresarnos, y considerar ciertos versículos para entender que somos salvados por la gracia, somos hijos de Dios y no debemos hacer lo que nos plazca, sino crecer haciendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Estamos creciendo espiritualmente? Doy gloria al Señor por permitir compartir estos pensamientos sobre el crecimiento espiritual. Tal vez tú necesitas alguna información y esto te viene de maravilla. Retén lo bueno y desechar lo malo. Lo importante es que crezcamos en Cristo, y como somos un cuerpo con distintos miembros, eso quiere decir que uno tiene que crecer no solamente de manera individual ante Dios, sino en comunidad, junto con alguna iglesia local. Eso que quería recordar. Y aclarar también que cuando se expone o se habla en este estudio sobre si uno es yiyista o si uno es de alguna denominación, ¿cierto? Es con el propósito de dar una enseñanza, explicar la inmadurez espiritual, porque yo sé que no todos los que siguen a Yeye Ávila o Juan Calvino lo hacen de idolatría, sino es para identificarse con sinceridad de que ellos conciben el cristianismo desde esas perspectivas porque han sido edificados por medio de ellos. Es como cuando a mí me decía una hermanita que antes escuchaba a Marcos Witt y ahora no, porque habían cosas raras supuestamente, pero independientemente de lo que crean de Marcos Witt o no, ella decía, pero yo no puedo negar que he sido edificada por medio de sus alabanzas, que obviamente fue por obra de Dios. Entonces no lo hacía por idólatra en sí, sino porque ella cantaba sus canciones para el Señor. Y así, lo mismo pasa con esto de que hay veces que son hermanos intencionados, bien intencionados, que
hay que congregarse, o que hay que alabar a Dios. Amén. Si eso es verdad. Y está la libertad, pero yo puse todas esas cosas porque a veces se ve más lo del lado contrario. Y también para exponer que sí está esa realidad también, de que a veces se habla o se exhorta para por andar peleando. La idea es no hacerlo de esa manera, sino que crezcamos espiritualmente, crezcamos en el amor del Señor. Así que para aclarar, y dejo este estudio en la paz y en el amor del Señor Jesucristo. Amén.